Y vamos a seguir adelante con el estudio que estamos haciendo los viernes. Como sabéis, llevamos unos días estuvimos unos días viendo el libro de Jonás y cómo ese libro pues, nos recuerda que tenemos una misión como iglesia, nos recuerda que tenemos pues, que predicar el Evangelio y que llegar a las personas que todavía no conocen al Señor. Pero en estos días ahora queremos estudiar cómo responder a esa invitación de Dios, ¿no? Cómo hacer caso al Señor y pues obedecerle en cuanto a, sí, queremos ir a la misión, queremos hacer la misión, queremos predicar el Evangelio. Y estamos viendo entonces en Éxodo capítulo 3, os animo a que vayáis buscando Éxodo capítulo 3, ahí estamos viendo 5 excusas que Moisés le puso a Dios para no hacer la misión. Yo no quiero ir, ¿no? La semana pasada estuvimos viendo la excusa que puso Moisés, dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para ir ahora a sacar al pueblo ahí de Israel, de Egipto? ¿Quién soy yo, no? Y estuvimos viendo que el Señor le daba igual quiénes somos, porque Moisés en parte tenía razón, no era nadie, era pues un ser humano normal y corriente, era un pecador que se había apartado de Dios y era una persona pues limitada. Pero Dios le dijo, oye, aquí no importa quién eres tú, lo que importa es que yo estaré contigo, ¿verdad? Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la segunda excusa que encontramos en Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14, vamos a leer. Versículos 13 y 14. Dice así, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Alguna vez te has callado en alguna conversación por miedo a que te pregunten algo difícil? ¿Alguna vez o en algún momento te has encontrado que no te has involucrado en una conversación o en un grupo de personas porque no sabes cómo vas a responder si te preguntan pues cosas difíciles sobre Dios, sobre la fe, sobre la Biblia? ¿Te ha pasado alguna vez que como que das un paso atrás y dices, bueno, yo no voy a decir nada, miro para abajo y así nadie me pregunta? No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez. Vemos entonces en Éxodo cómo Dios ya ha desmontado la primera excusa de Moisés, ¿no? Eso de quién soy yo, esto no me sirve, porque lo importante es que yo estaré contigo, Moisés. Pero aquí en el versículo 13 vemos esta segunda excusa, ¿no? Moisés le argumenta a Dios y le dice, bueno, es que si yo voy, o sea, ya está hablando en condicional, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, ¿no? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros para liberaros de la esclavitud de Egipto, pues tal vez me dirán, ¿cuál es su nombre? ¿No? ¿Quién es este Dios que te envía a ti? ¿Cómo se llama? Y Moisés dice, pues, ¿qué le responderé? Moisés, ¿no? Está pensando, ostras, que si voy ahí, ¿qué les voy a decir? Es que me van a empezar a hacer muchas preguntas. Bueno, primero vamos a defender un poco a Moisés. Como ya sabemos, la situación del pueblo en Egipto no era fácil, ¿verdad? Era un pueblo que llevaba ya generaciones y generaciones esclavizado. Eran pues, los esclavos de Egipto y aunque el pueblo había crecido mucho, había crecido tanto que Faraón ya tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de que crecieran y que tomaran control sobre el país, aunque eran muchos. De alguna manera el pueblo de Israel había asumido que bueno, pues eran los esclavos, era su rol en Egipto y iban a estar allí. Y quién sabe, iban a estar allí
pues quizá toda la vida, ¿no? Entonces, tenemos un pueblo enorme que ha asumido que su condición natural es ser esclavo en Egipto. Ahora, imaginaos que de repente, ¿no?, a esta multitud de personas israelitas en Egipto, de repente aparece un hombre que ha estado 40 años perdido por el desierto y les dice: he venido a liberaros de la esclavitud, a sacaros de Egipto. ¿Qué iba a decir el pueblo? A ver, ¿tú quién eres? ¿No? La primera pregunta que vimos, ¿tú quién eres para venir aquí a sacarnos? O ¿de parte de quién? ¿Quién te envía a ti para sacarnos a nosotros? Quizá le hubieran pues avasallado con un montón más de preguntas, ¿no? Le hubieran dicho: ¿cómo podemos saber que no nos estás engañando? ¿Cómo podemos saber que no eres un infiltrado de Faraón para aquí, para ver si somos fieles o no somos fieles? Alguno le podría haber dicho: bueno, ¿tú tienes experiencia demostrable liberando pueblos? A ver, ¿tienes referencias? ¿Alguien a quien podamos llamar que nos diga: sí, Moisés es experto en sacar pueblos de la esclavitud? A Moisés se lo podrían haber comido a preguntas, ¿no? ¿Y qué respuesta iba a dar Moisés? No, yo es que estaba por el desierto, estaba con las ovejas y vi un arbusto que se quemaba y una voz me dijo que viniera a liberaros. ¿Eso a quién iba a convencer? Pues a nadie, ¿no? O sea, ¿era normal el miedo que Moisés tenía a que le hicieran preguntas? Era lo más natural del mundo. O sea, es que era lógico que le preguntaran un montón de cosas y era lógico que Moisés se sintiera un poco indefenso, ¿no? Y tenemos que reconocer que una de las cosas que a nosotros más nos echa para atrás a la hora de compartir el Evangelio, ¿no?, y a la hora de predicar pues el mensaje que tenemos, pues son las preguntas que otros nos puedan hacer, ¿no? Pues ¿en qué sociedad vivimos? Vivimos pues en una sociedad pues donde el ateísmo está creciendo, ¿no?, y donde es cada vez más popular y hay preguntas más difíciles que no podemos responder o que no sabemos. A veces las preguntas pueden venir pues de grupos así como sectas, pueden ser como los Testigos de Jehová o los mormones, que se saben parte de la Biblia, ¿no?, la manipulan un poco y van ahí a pillarte. A veces las preguntas pueden venir pues de musulmanes, de católicos, que como saben que creemos algo diferente, pues ya tienen también su diálogo aprendido y nos pueden preguntar cosas. Puede ser que nos pillen, ¿verdad? A veces, aun con argumentos baratos y argumentos pobres, si nos pillan en mal momento, si no tenemos claro lo que creemos, nos desmontan, ¿no? En otros casos, las preguntas pueden venir no de personas que nos quieran pillar, ¿no? Voy a hacerle una pregunta difícil a ver si le engancho y le ridiculizo. A veces las preguntas pueden venir de personas que están sufriendo, de personas que tienen dudas de verdad. Pues unos padres, un matrimonio nos podría preguntar por qué Dios ha permitido que su bebé pues, nazca ciego, por ejemplo. Otras personas, una mujer podría preguntarse, bueno, ¿cómo es que Dios ha permitido que desde pequeña me violaran y me abusaran sexualmente? Todo esto son preguntas que nos podrían hacer, ¿verdad? Y no la harían con mala intención, ¿verdad? No lo harían para pillarnos. Pero ¿sabríamos qué responder en estos casos? Sería difícil, ¿no? Entonces, como a veces nos da miedo esta clase de preguntas, pues nos tiramos un paso atrás y dice, bueno, yo no voy a predicar mucho el Evangelio, ya que lo prediquen otros, y ya si alguien me viene, alguna persona fácil me viene, yo ya responderé preguntas, ¿no? El miedo a no saber qué responder nos puede paralizar. También puede ocurrir que lo que nos paraliza para cumplir con la misión es que pensamos que no conocemos bien a Dios, ¿no?, o que no tenemos una relación súper fuerte con Él. La pregunta que hacía Moisés era, ¿cómo te llamas? Moisés, pero si el nombre de Dios es súper básico, ¿no? ¿Cómo puede Moisés, un gran líder, ¿no?, alguien que había estudiado en la corte de Egipto, cómo puede ser que Moisés no sepa el nombre de Dios, ¿no? ¿No es algo curioso?
Nos puede pasar a nosotros también, que quizá llevamos muchos años en la fe, pero nos damos cuenta que hay cosas básicas que no sabemos, que no dominamos, no tenemos todas las respuestas. Entonces, ¿eso qué? Produce que tengamos miedo a la hora de compartir. No voy a decir gran cosa si nadie me pregunta nada. ¿Qué tenemos que hacer entonces con estos miedos o con estas dudas? Nos callamos y ya está. Bueno, que prediquen los que han estudiado, esos que evangelicen, yo me espero aquí en la iglesia que me lo traigan hecho. Podríamos pensar así, ¿no? O más bien tenemos que ser valientes y salir igualmente a predicar el evangelio. Bueno, la pregunta es fácil, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver ahora en el versículo 14 la respuesta que Dios le da a Moisés, ¿no? Acabamos de leer, Moisés dice, ay, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? Y fijaos la respuesta de Dios. Versículo 14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Fijaos que Moisés de alguna manera sigue un poco centrado en sí mismo, ¿no? Ay, que si me preguntan a mí, ¿yo qué les diré? Como está preocupado de su reputación, está preocupado de él mismo, ¿no? Pero ya desde el principio Dios le ha dicho, no, lo importante es que yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Le está diciendo, oye, di esta cosa, di esto otro, ¿no? Moisés se preocupaba de cuál era su propia identidad, pero lo que vemos es que Dios le responde con la identidad de Dios. O sea, lo importante aquí no es tu identidad, Moisés, lo importante es que yo soy el que soy. Esta es la respuesta de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Y Dios dice, yo soy el que soy. ¿Es curiosa la respuesta? Si alguien nos pregunta, ¿cómo te llamas? Y te dice, yo soy el que soy. ¿Cómo te queda? Yo pensaba que te llamarías Antonio o algo más normal, ¿no? Pero yo soy el que soy. ¿Qué clase de nombre es ese? Bueno, podríamos hablar mucho de qué significa yo soy el que soy, porque aquí hay mucha teología, o sea, aquí podemos estar años y años estudiando esto, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Claro, cuando Moisés plantea esta pregunta de ¿cuál es tu nombre?, tenemos que entender el contexto en el que Moisés está. Moisés va a ir a Egipto, ¿verdad? Y en Egipto, ¿qué pasa a nivel religioso? Pues que hay dioses como churros, ¿verdad? Hay dioses para todo, hay dioses, pues eso, de la hierba, del sol, de los ríos, hay dioses de los animales, etcétera, etcétera. Hay un montón de dioses. A ver si os suenan algunos nombres: Osiris, Ra, Isis, Ptah. O sea, hay un montón de dioses. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues la gente lo que le importaba era el nombre del dios, porque cuando le decías el nombre del dios, este es el dios Osiris, ya se situaban, ¿no? Osiris, vale, pues el dios de ello, no sé, del agua, entonces al dios del agua yo le puedo pedir esto y lo otro y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Cuando alguien sabía el nombre de Dios, pues ya de alguna manera ya lo situaban, ya sabían cuál era su historia y ya sabían qué le podían pedir a ese Dios, ¿no? Entonces el nombre de un Dios les ayudaba a situarlo dentro como de esa escala de dioses, ¿no? Dentro de ese catálogo tan grande que tenían de dioses. Entonces era normal que si Moisés iba a Egipto y se encontraba con el pueblo de Dios, le dijeran, bueno, ¿y cuál es el nombre de este Dios que te envía? ¿No? ¿Quién es? Queremos saber quién es para así sabemos, ¿no? Situarlo dentro de este surtido de dioses que existen. Lo curioso de la respuesta de Dios es que, en cierto sentido, Dios está diciendo que Él no tiene nombre, ¿verdad? Dice, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿qué le responderé? Yo soy el que soy. En sí, eso no es un nombre, ¿verdad? No es como eso, Osiris o Isis, no es un nombre como esos. Yo soy el que soy,
más que revelar un nombre, ¿qué está revelando? Está revelando su identidad, su ser, su esencia, ¿verdad? Yo soy el que soy. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es que él no es como estos otros dioses inventados, ¿no?, paganos por el ser humano. Dios no cabe en ese estilo de dioses. Dios es diferente. El Dios de la Biblia, el yo soy el que soy, es un Dios único, un Dios autosuficiente, un Dios que es la verdadera realidad, que no depende de nadie. Por tanto, cuando Moisés le pregunta por su nombre, Dios le está diciendo que lo que importa no es mi nombre, lo que importa es quién soy. Lo que importa es que yo soy el que soy, mi verdadera identidad, el Dios creador, el Dios que existe de verdad. Ahora te podrías preguntar, bueno, ¿cómo me ayuda esto a mí a la hora de preguntar, de proclamar el Evangelio? ¿Cómo me ayuda esta respuesta de Dios a afrontar preguntas difíciles? Bueno, te propongo un par de cosas. Cuando nos preguntan por Dios, tenemos que dar a entender, por un lado, que el Dios en el que creemos es diferente a todos los dioses que existen o que el ser humano se ha inventado. ¿Entendemos? O sea, aquí pues vivimos en una sociedad donde, tú crees esto, muy bien, felicidades, si a ti te va bien, te felicito, me alegro por ti, ¿no? ¿Tú crees en Buda? Adelante. ¿Tú crees en miles de dioses hindúes? Adelante, créelo, no pasa nada, ¿no? Claro, cuando nosotros, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, muy bien, pues felicidades, que te vaya muy bien, ¿no? Pero queda como uno más entre los miles y millones de dioses que el ser humano se ha inventado. Cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, tenemos que dejar claro que Dios es completamente distinto a los seres imaginarios que se ha creado el ser humano. El Dios de la Biblia no es comparable a ninguna otra cosa, así que cuando salimos a predicar, tenemos que hacerlo también con el convencimiento de que nuestro Dios es el único Dios que existe, es el único Dios verdadero y es la esencia de la realidad. Fuera de Dios, absolutamente nada tiene sentido. Claro, por otro lado hay que reconocer que hay cierto misterio, ¿verdad?, en Dios, porque dice, yo soy el que soy. Está revelando de alguna manera su identidad. Pero ¿puedes entender todo de Dios con esta frase, yo soy el que soy? ¿Puedes saber, no sé, puedes saber si es bueno? Yo soy el que soy. ¿Es bueno Dios? Con esa frase solo es difícil de saber, ¿verdad? Habría muchas preguntas que solo con la frase de yo soy el que soy se quedarían ahí en el aire. Y tenemos que reconocer que nosotros no tenemos todas las respuestas. No conocemos todo lo que hay en la mente de Dios. No tenemos respuestas a todos los problemas que existen en el mundo. Entonces puede haber momentos que la gente nos haga preguntas y que tengamos que decir, pues no lo sé, lo siento, tengo que orar, tengo que preguntarle al Señor si de alguna manera en la Biblia lo pone, pero si en la Biblia no sale nada de eso, pues no lo podemos saber, ¿verdad? Entonces no pasa nada si alguien nos hace una pregunta difícil y simplemente decimos, pues no lo sé, te acompaño, te ayudo, oraré por ti, pero no lo sé. Obviamente esto no es lo único, ¿verdad? Pues no podemos estar ahí, cada vez que nos pregunten algo, no lo sé, misterio, ya está, oraré por ti. No, claro que no. La Biblia misma, ¿qué nos dice? Dice, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, la Biblia no te está diciendo, no, tú puedes creer ciegamente en Dios y ya está. Y no importa si la gente te pregunta nada, no les hagas caso. La Biblia dice, estad siempre preparados para dar respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quizás no podemos responder a todas las preguntas que la gente nos haga, pero tenemos que tener algunas cosas bien claras, ¿verdad?, sobre nuestra fe. No podemos creer ahí a lo ciego, yo creo porque lo siento así en mi corazón y ya está. No.
La Biblia y el Señor nos llama a tener una fe racional, no una fe ciega donde yo me creo cualquier cosa que me digan, sino que nos llama a estudiar, a investigar, a pensar y, pues en base a esas conclusiones, a creer lo que la Biblia nos dice, ¿no? Por eso es importante, pues, venir a estudiar la palabra al culto de oración, venir el domingo a escuchar la predicación. Por eso es importante apuntarse al PPS, si alguien está dudando todavía, que lo considere, porque es importante conocer lo que la Biblia dice para que luego nosotros podamos responder a esas preguntas que la gente nos hace. Vamos acabando, vamos al final. Finalmente tenemos también un comodín. Hay el comodín de la respuesta. ¿Os acordáis del 50x15? Que podías tener comodines y llamabas y te ayudaban con la respuesta. Bueno, ante las preguntas difíciles tenemos una especie de comodín, porque, como decíamos, es posible que no sepamos todas las respuestas a todas las preguntas que todo el mundo nos hace, pero siempre tenemos el recurso de apuntar hacia Jesús, ¿verdad? Porque alguien nos puede preguntar algo sobre Dios que no sepamos responder, pero lo que sabemos seguro es que Jesús es la revelación más perfecta y la revelación más plena de lo que Dios mismo es. Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si alguien quiere entender algo sobre Dios, lo que tiene que hacer es conocer a Jesús. Y de Jesús tenemos un montón de cosas en la Biblia que podemos explicar, ¿verdad? Que podemos estudiar y conocer. Entonces, ante preguntas difíciles, podemos aceptar, bueno, mira, yo no sé esta respuesta, pero lo que sí que sé es lo que Dios ha revelado a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, quizá eso, no somos capaces de entender todo lo que tiene que ver con Dios de una forma perfecta e inmaculada, pero todo lo que necesitamos conocer sobre Dios lo tenemos en Jesús. Y algunas sectas pues intentan, ¿no?, rebajar a Jesús, ¿no? Dicen que es un gran profeta, que es un ser especial creado por Dios, pero como que le quieren rebajar lo que la Biblia enseña sobre Jesús. Y Jesús se muestra como el mismo Dios. Y un pasaje en Juan capítulo 8, ahí están los fariseos atacando a Jesús, ¿no? Y quieren saber quién es este hombre, quién es, ¿no? Y le dicen: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres, no? Abraham era el sumum, era el padre de la fe, era súper importante, ¿verdad? Y le dicen: ¿eres tú mejor o eres más grande que Abraham? ¿Y qué le responde Jesús? Versículo 58. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, ¿yo era? No, dice: yo soy. Jesús dijo en varias ocasiones: yo soy. Lo que acabamos de leer en Éxodo 3, yo soy el que soy. O sea, Jesús claramente estaba diciendo: yo soy Dios. O sea, yo soy más grande que Abraham, yo soy. Jesús estaba apuntando que Él era Dios. Claro, esto o lo dijo un loco o un mentiroso, o lo dijo el que verdaderamente era Dios. Porque en el siguiente versículo, cuando escucharon que Jesús dijo: yo soy, antes que Abraham naciera, yo soy, ¿qué hicieron? Cogieron piedras para matarlo. Se está haciendo Dios. Entonces estaba claro que se estaba apuntando como Dios. ¿Qué opciones tenemos? Que era un loco, ¿no?, que se pensaba que era Dios y no lo era un mentiroso que sabía que era Dios y no lo era, o realmente era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué recurso tenemos nosotros para afianzar nuestra fe? Pues que Jesús demostró que no era un loco y Jesús demostró que no era un mentiroso a través de la resurrección. Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, ahí absorbió la ira que nosotros teníamos que recibir, pero al tercer día resucitó. Y hubieron testigos que al principio no lo creían hasta que innegablemente no pudieron
es que no había otra explicación, Jesús había resucitado, ¿verdad? Acabamos ya, entonces, ante las preguntas difíciles. Por un lado, reconocemos que no lo sabemos todo y que hay parte de misterio. Entendemos que tenemos que estudiar la palabra, conocerla para poder dar algunas respuestas, pero sobre todo tenemos claro que creemos en Jesús, que Él afirmaba ser Dios y que Él murió y resucitó demostrando que lo que decía era verdad. Así que tenemos excusa para no predicar el Evangelio. Pues ya nos han desmontado dos. ¿Quién soy yo y qué me dirán? Eso ya está eliminado. Seguiremos viendo los próximos viernes. Muchísimas gracias, Eric. Vamos a continuar nuestro tiempo de adoración al Señor. Vamos a reaccionar a lo que nos ha compartido Eric. Creo que tantas veces nosotros nos podemos poner en la piel de Moisés, ¿no? Tantos miedos, inseguridades para dar testimonio. Piensa ahora lo que hemos leído del texto que ha tratado Eric. Moisés tenía que ir a hablar en la corte del faraón para llevar un mensaje, y entonces la pregunta, ¿no?, que le hace al Señor, como ha explicado Eric, lo mismo, después tiene que ir al pueblo de Dios para explicarle cosas, para llevar un mensaje, y otra vez, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos pasa igual? Pero el Señor, como nos ha dicho en la aplicación Eric, Él mismo es nuestro soporte, Él mismo es quien nos da el encargo y nos da su ayuda para poder ir a dar testimonio sobre Él, sobre su reino. Entonces, un par de nosotros que puedan reaccionar y podamos orar al Señor por su gracia, por su bondad, de cómo Él se va haciendo descubrir. El Señor se va haciendo descubrir. Nosotros por naturaleza le damos la espalda, no queremos saber nada de Dios, pero Él tiene tanta misericordia y tanto amor que se va dejando descubrir. Por favor, ora al Señor.